Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 2. Introducción. La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio. Cuando se accede al domicilio de Bobbio, en el último piso de una casa antigua, en la vía Sacchi, una de las calles laterales de la estación central del ferrocarril en Turín, uno se encuentra con la vivienda típica de un profesor universitario, de un intelectual. Hay libros por todas partes, desbordando su despacho de trabajo en inglés, en francés, en castellano, en alemán y sobre todo, naturalmente, en italiano. Una lengua que Bobbio domina como nadie. Siempre que recibe en su casa a los amigos, con la imprescindible complicidad de Valeria Cova, su esposa desde 1943, está asegurada una conversación apasionante, donde Bobbio, un pesimista biológico y un autocrítico feroz, recorre los temas que le preocupan en cada momento, los últimos libros que ha leído, opina sobre los problemas que se le plantean y al final siempre aparece con un libro suyo, con una separata de un artículo que no tienes y que te ofrece con una tímida cortesía como si fuera algo carente de todo valor. Cuando hace algunos meses le hablé por teléfono para proponerle un curso sobre su figura y su obra en la Universidad Menéndez Pelayo, su reacción fue negativa, algo esperado por su forma de ser. Le parecía insólito que durante una semana se hablase de él por colegas y amigos a los que se iba a molestar en las vacaciones, obligándoles a una aceptación que solo se produciría por cortesía y por afecto. Por otra parte, le resultaba poco justificado lo que en broma llamaba una beatificazione bobbiana, y confesaba que le producía pudor, seguramente expresión de su indudable timidez. Finalmente, tras muchos argumentos e insistentes apelaciones, aceptó, porque afirmaba que le era difícil negarse a una petición procedente de España, por otra parte tan gratificante para él, y a un grupo de profesores que conocía hacía muchos años, y que habían contribuido decisivamente a la difusión de su obra en la cultura de lengua española. Es cierto que Bobbio es conocido desde hace muchos años de manera precursora por Elías Díaz y un poco más tarde por mí mismo, por Alfonso Ruiz Miguel, Francisco Laporta, Liborio Hierro, Virgilio Zapatero, Manuel Atienza, Eusebio Fernández, Luis Prieto y Javier de Lucas, el grupo de profesores de filosofía del derecho que vinculados de una forma u otra, como discípulos directos o indirectos, con la común paternidad de Joaquín Ruiz Jiménez, a Elías Díaz y a mí mismo, hemos recibido, en alguna medida importante, su influencia desde hace años. Otros profesores más jóvenes como Jesús González, Rafael de Asís, María José Fariñas, Ángel Llamas, Javier Azuástegui, Ernesto Vidal, Marina Gascón, Jerónimo Betegón, Juan Carlos Bayón, etc., y otros, buenos colegas y amigos no directamente vinculados con nuestra escuela como Pérez Luño, López Calera, García San Miguel, Ara, Delgado Pinto, etc., han conocido y contribuido también a difundir el pensamiento de Bobbio en nuestras universidades y medios culturales. El estudio sistemático de la obra de Bobbio en España se debe en primer lugar al excelente trabajo de investigación que supuso la tesis doctoral del profesor Ruiz Miguel, publicada en el Centro de Estudios Constitucionales bajo el título de Filosofía y Derecho en Norberto Bobbio. En ella me parece que se pueden encontrar muchas claves para la comprensión del complejo, no sistemático y a veces cambiante, pensamiento del profesor turinés. Este estudio es deudor de la obra de Ruiz Miguel, como igualmente todos los estudios que posteriormente se hicieron en España y en Hispanoamérica. En la colección que dirijo en Editorial Debate, se han publicado un grupo de trabajos de teoría del derecho de Bobbio, con un estudio introductorio de Ruiz Miguel y una edición castellana en su Teoría General del Derecho. En estos momentos está en imprenta otro de sus cursos, Il positivismo giuridico, con un estudio introductorio de Rafael de Asís. Entre sus publicaciones de historia del pensamiento están igualmente publicados, con estudio introductorio del profesor Ruiz Miguel y traducción de Juan Carlos Bayón, sus estudios de historia de la filosofía, de Hobbes a Gramsci.
Todavía en el campo de la filosofía jurídica, se puede señalar también una de las obras últimas de Bobbio, sus trabajos sobre derechos humanos, temas de los que se ha ocupado a partir de los años 70, aparte de alguna esporádica aportación anterior, y que aparece con el título de El tiempo de los derechos. En ese mismo ámbito, finalmente, se debe indicar esta obra que ahora presentamos, que comprende las voces Libertad e Igualdad, que Bobbio redactó en 1979 para el volumen 3 de la Enciclopedia del Novecento, y que, como veremos más adelante, se sitúa en la reflexión de teoría de la justicia, que es una de las partes, junto con la teoría del derecho y la teoría de la ciencia jurídica, en que Bobbio divide la filosofía del derecho. La profesora Barrere Unzueta ha escrito recientemente una tesis sobre la influencia de Bobbio en sus discípulos titulada La Escuela de Bobbio, reglas y normas en la filosofía jurídica italiana de inspiración analítica, bien trabajada y documentada, que es el último reflejo de ese interés de los universitarios españoles por el pensamiento de Bobbio y su influencia. En América Latina, además de la teoría general del derecho, en la edición de Rosso Acuña en Bogotá, y por impulso de otro de los profesores influidos por Bobbio, el actual rector de Valparaíso, Agustín Sequela, se publicó un número especial de la revista de Ciencias Sociales, a finales de 1987, titulado Norberto Bobbio, Estudios en su homenaje, con más de 20 estudios teóricos sobre su obra. Igualmente, en la colección Temas de la propia universidad, se publicó la conferencia Fundamento y Futuro de la Democracia, que pronunció en los locales de la facultad el 29 de abril de 1986, y que en parte respondía a la misma preocupación que Bobbio expresó en la conferencia que pronunció en el Congreso de los Diputados de 1985, por invitación del autor de estas líneas, cuando era presidente del Congreso. Pero el conocimiento del pensamiento de Bobbio, que desborda los círculos académicos hasta ahora señalados, ha hecho que otras obras suyas aparezcan en castellano, en colecciones populares, menos cuidadas en su traducción y sin estudios introductorios, es decir, no preparadas desde la universidad. Así, por ejemplo, entre otras, Los problemas de la guerra y las vías de la paz, El futuro de la democracia, o sus escritos sobre Hobbes. Por cierto, que en los escritos sobre Hobbes, un anónimo presentador amateur calificaba a Hobbes y a Bobbio de iusnaturalistas. Cuando Bobbio se enteró por mi intermedio de esas calificaciones, me escribió una carta llena de buen humor en la que me decía que en la vida le habían llamado muchas cosas, pero que iusnaturalista nunca me habían llamado. Además de esta presencia escrita, Bobbio ha estado, incluso no ha estado, en España de manera muy oportuna. Entre sus presencias cabe recordar 4, 2 en el Congreso de los Diputados de 1978 y en 1983, y otras 2 en ambientes universitarios en el Instituto de Derechos Humanos en 1987 y en la Universidad Carlos III de Madrid en 1991, con ocasión de la concesión del premio Pablo Iglesias de la agrupación de Charmatín de la Federación Socialista Madrileña. El homenaje que la Universidad Menéndez Pelayo le ofreció en Santander se convirtió en viaje frustrado por una enfermedad de la que ya está recuperado. Su ausencia, cuando debió venir a un Congreso Internacional de Filosofía del Derecho que organizó Legaz La Cambra con Sánchez de la Torre en Madrid en septiembre de 1973, fue como protesta en la que le acompañó, entre otros, el inolvidable Renato Treves, por la marginación y la persecución que sufríamos algunos profesores jóvenes antifranquistas a los que se impedía avanzar en su carrera académica, con hombres como Elías Díaz, García San Miguel, Gil Cremades y yo mismo. Con esos antecedentes, que no sean exhaustivos ni mucho menos, puesto que Bobbio ha visitado también, con motivo de los viajes señalados, las universidades de Valencia, Granada, Sevilla, Salamanca y Barcelona, se entiende el interés por su figura y por su pensamiento y su influencia en nuestro país.